Un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Nacional, al estudiantado y al profesorado que se encuentran esta mañana en esta jornada académica. Me complace mucho estar acá, que me hayan considerado para realizar esta charla inaugural en una temática que hoy por hoy cobra gran importancia y relevancia desde la perspectiva del papel histórico que ha tenido la universidad como una institución milenaria que ha aportado a la sociedad muchos aspectos de la cultura, el conocimiento, la ciencia, pero más que todo, como lo mencionaba la compañera, el desarrollo integral del ser humano. Hoy por hoy, dadas las condiciones del contexto y múltiples situaciones, el desarrollo educativo desde la educación superior universitaria juega un papel preponderante en el país y estos retos y estos desafíos pues tienen muchas connotaciones. Al igual que muchos de ustedes, hace 30 años yo llegué a la Universidad Nacional a formarme. Venía de una zona rural, fui becado Omar Dengo y gracias al aporte de la universidad y a esa misión social que ha tenido, la Universidad Nacional como institución pionera para el desarrollo, puedo estar el día de hoy acá con ustedes compartiendo esta experiencia. Voy a compartirles una presentación para iniciar con la discusión en torno al tema que vamos a tratar el día de hoy. Como lo mencionaba, tengo algunos aspectos iniciales que quisiera compartirles y reflexionar en torno a la universidad como una institución milenaria. Si analizamos un poco el contexto en el que se desarrolla la universidad como institución milenaria, pues debemos considerar de que básicamente, inicialmente la universidad desde sus inicios tiene una gran vocación orientada al ejercicio de la docencia, a la investigación y posteriormente, a partir del siglo XVII, a la acción social. Sin embargo, actualmente, dada la coyuntura y las condiciones de contexto que les mencionaba, pues la universidad se ha visto obligada en cierta forma a cambiar muchos de los esquemas tradicionales que con el paso del tiempo ha desarrollado y aportado a la sociedad para enmarcarse o enrumbarse dentro de una perspectiva más orientada a la venta de servicios y a la internacionalización. Esto sin duda representa una condición particular que enfrenta a la universidad con una serie de retos y desafíos éticos ante la globalización, las políticas económicas que intentan en cierta forma convertir a la universidad en una empresa o en una institución que responda a los intereses capitalistas en términos de poder generar bienes y servicios educativos que generen ganancias financieramente rentables. Y esta situación se ahonda un poco con la complejidad y las problemáticas sociales que en estos momentos enfrenta el mundo, ¿verdad? Como parte importante hay que considerar la complejidad de los tiempos que vivimos actualmente y las transformaciones sociales que trae consigo una serie de acontecimientos que han venido sucediendo en las últimas décadas y que en estos momentos ponen al mundo y a la universidad de cara a retos nunca imaginados en la historia. Uno de los grandes aspectos que contemplan esos retos y esos desafíos tiene que ver con los problemas medioambientales y la explotación masiva de los recursos, ¿verdad? Del ambiente. Gran parte de los recursos naturales del mundo se han explotado para satisfacer las necesidades del sistema de producción que tiene actualmente las naciones, ¿verdad? Esos procesos de explotación de recursos naturales que hay en el mundo y la urbanización, incluido el crecimiento de la población, han provocado una serie de situaciones que generan, ¿verdad? Diferentes problemáticas a nivel social.
Uno de ellos son los flujos migratorios, la multiculturalidad, el hecho de que en los países tengamos que asumir poblaciones que migran de un lugar a otro, ya sea por situaciones políticas o por situaciones medioambientales, pone en perspectiva una complejidad nunca antes imaginada para los países o las organizaciones. Y las universidades en cierta forma se han visto afectadas o se han visto inmersas en esta promoción y en este desafío de poderle hacer frente al crecimiento poblacional y poder también generar perspectivas para dar oportunidades a la mayor parte de personas. Solo en América Latina, desde 1950 a la fecha, el número de habitantes se ha cuadruplicado, ¿verdad? Y esto es un elemento con el cual hemos tenido que ir generando, ¿verdad? Esos espacios para poder dar esos cupos en las universidades y también para ir agrandando ese presupuesto que haga, supla esa necesidad. En relación con los elementos medioambientales, cabe de notar también de que América Latina es una de las zonas del mundo, de los reductos del mundo donde existen la mayor cantidad aún de recursos naturales, pero esos recursos naturales se ven amenazados también por la expansión corporativa que destruye a pasos agigantados grandes reductos de recursos naturales necesarios para la sostenibilidad de la vida del planeta, como lo es la selva del Amazonas y otros recursos naturales que se ven amenazados por el sistema económico. Otro elemento con el cual genera complejidad y un gran reto para la universidad es el impacto que tiene la globalización y el ensanchamiento, sobre todo ese ensanchamiento entre la brecha entre pobres y ricos, ¿verdad? Según un estudio del Foro Económico Mundial, 2.153 millonarios, ¿verdad? Poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, o sea, un 60% de la población mundial, ¿verdad? Un 60% de la riqueza del mundo está en manos de 2.153 personas. Y esto hace que la situación económica en el mundo sea cada vez más desigual, generando diferentes problemáticas sociales con las cuales la universidad como institución abocada a la acción social tiene que paliar. Solo en América Latina y el Caribe, ¿verdad? El 20% de la población, ¿verdad? Que es aproximadamente la población de América Latina actualmente está casi llegando a los 700 millones de personas. El 20% de esa población concentra el 83% de la riqueza, lo que hace indispensable, ¿verdad? Y América Latina la hace una de las zonas más desiguales que en estos momentos hay en el mundo. Otro aspecto muy importante de considerar es que la revolución tecnológica, ¿verdad? Ha marcado las pautas de transformación social y ha desdibujado las concepciones que teníamos en el mundo de tiempo y espacio, ¿verdad? El desarrollo tecnológico a partir de los años 80, ¿verdad? Con la comercialización de la primera computadora personal y también con la expansión del Internet ha traído consigo una revolución tecnológica. En estos momentos, la ciencia de datos y las ciencias de la computación ha avanzado a grandes pasos vertiginosos. El año pasado, IBM, ¿verdad? Lanza el primer prototipo de la computadora cuántica, como lo hizo en los años 80 con la computadora personal. Y esto pone en perspectiva una gran revolución que se haya denominado la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial se caracteriza por dos aspectos. Uno, ¿verdad? La evolución de las máquinas y dos, ¿verdad? Toda la generación de tareas que regularmente hacía el ser humano suplidas por la robótica y por las máquinas, ¿verdad? Esto en cierta forma va a generar muchos empleos. El Foro Económico Mundial el año pasado realizó una investigación antes de la pandemia y se preveía que la ciencia de datos generaría de aquí al año 2025 más de 133 millones de puestos nuevos, de carreras que en estos momentos no existen en las universidades o que no se están dando, ¿verdad? Para suplir esas necesidades, ¿verdad? Que van a tener los corporativos en relación con competencias orientadas a la ciencia de datos y a los algoritmos de las computadoras.
Sin embargo, también esta misma revolución industrial va a traer un desplazamiento de 75 millones, ¿verdad?, de plazas en el mundo hacia el año 2022. Si a esto le sumamos que la pérdida de esos 75 millones de plazas en el mundo, si a esto le sumamos la situación que está causando ahorita la emergencia sanitaria a nivel mundial, nos enfrentamos a un panorama sombrío, ¿verdad? Nos enfrentamos a un panorama sombrío y nos enfrentamos a una situación sin precedentes en la historia del país, dado que según los estudios, diferentes estudios, la pandemia representaría un atraso significativo en los programas y los proyectos de acción social de hasta 20 años, siendo América Latina una de las regiones del mundo más desiguales que hay, ¿verdad? Y teniendo los países que integran América Latina características particulares, ¿verdad? Esto pone en perspectiva las problemáticas complejas, ¿verdad?, y serias a las que nos enfrentaremos en los próximos años para poder cumplir o seguir cumpliendo con esa misión histórica que ha tenido la universidad como agente de cambio social. Gran parte también de la problemática que tenemos actualmente tiene que ver con una perspectiva que los teóricos llaman incertidumbre valorativa. La incertidumbre valorativa se caracteriza por generar incertidumbre hacia el futuro. Hoy más que nunca es complicado y es complejo generar perspectivas hacia el futuro. Vivimos en un mundo incierto donde no se sabe qué irá a pasar mañana. Las instituciones que otrora representaron o fueron fuentes de referentes, hoy por hoy muchas se encuentran desvirtuadas, han perdido credibilidad en la sociedad. Las mismas condiciones económicas y la misma propaganda mediática ha hecho que muchas instituciones pierdan credibilidad y eso hace eh, válidos muchas posiciones en relación con lo que va a suceder en el futuro. Actualmente hay una imposibilidad real de poder hacer proyecciones hacia el futuro. Gran parte también del desarrollo científico y tecnológico se centra en el conocimiento y la información, ¿verdad? Y el conocimiento y la información en estos tiempos se constituyen en una fuente de riqueza y de poder. Sin embargo, la hegemonía del conocimiento y la hegemonía del poder y de esa información está en manos muchas veces es inaccesible para las poblaciones estudiantiles y es inaccesible para las ciertas poblaciones porque tiene un costo y los costos son muy elevados. Si nosotros analizamos y comparamos la producción académica y la producción científica que existe en América Latina comparado con la producción académica y científica del mundo anglosajón, nos damos cuenta de que tenemos un rezago científico y tecnológico en América Latina muy grande. Y esta perspectiva hace, ¿verdad?, de que la información y el conocimiento se convierta en riqueza y en poder al alcance de unos pocos, ¿verdad? Gran parte de esto pone de manifiesto los aspectos que voy a generar perspectivas y comentarios en relación a cuáles son esos grandes retos. A partir de estos desafíos y de estos aspectos que les he mencionado, gran parte del planteamiento que realizo en torno a cuáles son los desafíos de la Universidad Pública Latinoamericana del siglo XXI tienen que ver con aspectos que están vinculados en primera instancia con el quehacer docente universitario. Gran parte de la perspectiva del desarrollo universitario tiene que ver primordialmente con el quehacer docente y como parte de este proceso constructivo de conocimiento, el mecanismo que permite favorecer los vínculos entre esa sociedad y la universidad como una institución tiene que ver mucho con el quehacer docente. Otro aspecto importante u otro desafío que tiene la universidad es promover el desarrollo del currículo universitario desde, ¿verdad?, una connotación integral que coadyuve a la mejora del proceso educativo y que ese currículum también esté vinculado con los elementos o las situaciones que se puedan dar en el contexto donde la universidad está inmersa. Otro aspecto que vamos a considerar acá
en esta charla es la contribución que debe existir siempre para la formación integral del estudiantado. Y bueno, ahora que las compañeras hablaban de la formación integral del estudiantado, cuando hablamos de formación integral del estudiantado, hay una perspectiva muy importante y es poder identificar cuál es la epistemología de esa formación integral y cómo hacer viable la formación integral del estudiantado en la realidad. Otro aspecto muy importante también dentro de estos retos y desafíos lo constituye el compromiso y la responsabilidad social. Ese compromiso y esa responsabilidad histórica que la universidad ha tenido a lo largo del tiempo y que en este momento cobra importancia y relevancia, sobre todo para posicionar a la universidad como una institución necesaria que necesita la sociedad para poder paliar con las situaciones y los elementos de contexto que en estos momentos están generando situaciones, problemáticas y situaciones que afectan a la población, no solamente población nacional, sino también población a nivel global. Considerando la perspectiva del quehacer docente, esta perspectiva tenemos como base algunas reflexiones un poco del quehacer docente, ¿verdad? Gran parte del desarrollo y la calidad en términos de mejora educativa radica en la asignación de los mejores profesionales para realizar la labor docente, ¿verdad? En un estudio que hace una gran consultora transnacional, McKinsey & Co., en Asia, para investigar un poco por qué en esas regiones del mundo las universidades y en general los diferentes niveles del sistema educativo ranquean pruebas estandarizadas y niveles de calidad. Se hacen muchas investigaciones y se llega a la conclusión de que la acción de mejora del sistema educativo tiene que ver mucho con las condiciones en las que se contrate y se elija al personal docente que participa de estos procesos. La labor docente debe permitir o debe permear condiciones y características del perfil docente, no solamente en el área disciplinar, sino básicamente el docente debe tener un amplio conocimiento, sobre todo del ámbito curricular en el que se desenvuelve, de las aspiraciones, ¿verdad? Y de los alcances de los programas de estudio donde elabora. Y a partir de ahí, generar estrategias de enseñanza-aprendizaje y los mejores recursos acorde con el enfoque pedagógico, ¿verdad? Hoy por hoy se requieren personas docentes con amplios conocimientos de las tecnologías digitales, ¿verdad? Con amplio conocimiento pedagógico, con amplio conocimiento disciplinar. Gran parte del quehacer docente en el contexto universitario como un reto y un desafío tiene que ver con las acciones que permiten estimular el nivel de curiosidad del estudiantado. La conciencia y el compromiso, la creatividad y la actitud hacia la vida son partes importantes del quehacer docente. La trascendencia o la posibilidad que tenga un docente de permear un poco en la ingenuidad, ¿verdad? O en, digamos, valores, actitudes y comportamientos que están arraigados en la conciencia del estudiante y llevarlos a un nivel crítico son aspectos fundamentales para poder resolver esas problemáticas, que atañen no solamente aspectos que tienen que ver con la formación profesional, sino que también tienen que ver mucho con la vida personal, el contexto familiar, el contexto comunitario, el contexto país. No podemos generar perspectivas para la mejora y formación integral si no tenemos conciencia que más allá de una formación profesional, estamos generando una formación personal y una formación personal que tiene que ver con el desarrollo del ser, de la persona y de las condiciones individuales y particulares que tienen las personas que están involucradas en el proceso educativo. Como ya lo había mencionado anteriormente, en este mundo actual, pues la globalización y la revolución tecnológica ha provocado también una masificación gigantesca de información.
Sin embargo, mucha de esa información a la que se tiene acceso es información que no conduce a ningún aspecto de mejora, considerada también un aspecto sustancial de la problemática que tiene la universidad. Existe mucha información generada en el medio universitario que es información chatarra, ¿verdad? Que no genera perspectivas de mejora. Gran parte de la acción en la que se centran las tendencias para la mejora de problemas que son complejos es el poder integrar diferentes disciplinas, el poder generar perspectivas y problematizar situaciones en las que converjan diferentes saberes, diferentes disciplinas, donde se puedan permear diferentes métodos. Los problemas complejos necesitan, ¿verdad?, una participación profunda de las disciplinas y el aporte desde cada una de esas disciplinas para la mejora. El generar espacios interdisciplinarios que desdibujen un poco la acción de una disciplina o de un área del conocimiento es una forma para poder generar ese conocimiento, ¿verdad?, que permita coadyuvar en la mejora de estos problemas que hemos mencionado. Dentro del quehacer docente hay aspectos muy importantes y dentro de estos se deriva el poder generar competencias digitales del profesorado, ¿verdad? Es muy importante considerar de que la tecnología digital permite generar o coadyuva a generar aprendizajes que no permiten ningún otro recurso didáctico. Muy importante para la labor docente y para la labor del estudiantado no caer en el letargo cognitivo y actitudinal en decir, ¿verdad?, o en no asumir el aprovechamiento y el potencial que tiene la tecnología digital, ¿verdad? Gran parte del desarrollo constructivo de conocimiento que permite la tecnología tiene que ver mucho o está muy vinculado con el nivel de competencia digital que tenga el profesorado. El uso, el acceso y la apropiación de las tecnologías digitales son un elemento inherente al quehacer docente. Es irrenunciable y gran parte de la perspectiva para la innovación es el uso de la tecnología. En cierta forma, pues en las facultades y en las unidades académicas debería de potenciarse desde la administración el que los profesores y el que el estudiantado pueda generar perspectivas sobre comunidades de prácticas y redes de aprendizaje, ¿verdad? Las redes de aprendizaje y las comunidades de práctica son elementos fundamentales en academia porque permiten desarrollar el capital humano, tomar perspectivas de problemas locales y tomar perspectivas de problemas globales. El desarrollo del currículo universitario se enriquece desde la participación y la problematización de situaciones en redes de aprendizaje y en comunidades de práctica. Esto sin duda también es una gran oportunidad para otro reto y otro desafío que tiene la universidad del siglo XXI, que es la internacionalización del currículo y también generar perspectivas que sean globales para que el estudiantado tenga la posibilidad también de trascender más allá de las situaciones locales y pueda también generar posibilidades de insertarse laboralmente en otros contextos, ¿verdad? Es importante dentro de esta perspectiva considerar que las redes de aprendizaje y las comunidades de práctica favorecen la resolución de problemas complejos que en ocasiones no pueden ser resueltos desde una sola disciplina y que necesitan una intervención multidisciplinaria para poder ser atendidos y para poder ser puntualizados. Considerando las perspectivas del quehacer docente, también es importante converger en el segundo eje temático de esta charla, que tiene que ver con los valores éticos y el desarrollo del currículo universitario. Gran parte de las expectativas de esa formación integral y gran parte de las expectativas del quehacer universitario se centra en el desarrollo del currículo universitario. Y el desarrollo del currículo universitario tiene
que estar ligado indistintamente a las condiciones que permiten generar cambio social, con el fin de orientar esas propuestas curriculares a la transformación social. Un currículum sin vínculo con los problemas sociales, sin sensibilidad hacia las situaciones que están sucediendo en el contexto, es un currículo que no tiene sentido ni tiene razón de ser en ninguna institución de educación superior. Es necesario investigar sobre los diferentes cambios para poder así permear el currículum en situaciones que pongan al estudiantado y pongan al profesorado desde los objetos de estudio de las disciplinas en contacto con esa sociedad o con esos problemas de ámbito social que son importantes considerar dentro de un trayecto formativo. La universidad pública latinoamericana, como ustedes, y en esto la Universidad Nacional es pionera, ¿verdad? Es una universidad pública que se cimienta sobre la base del conocimiento disciplinar, pero sobre todo, más allá de eso, tiene un sentido humano y tiene un sentido social. En este caso, el concebir, ¿verdad? Un currículum como un elemento que evoluciona, que va transformándose desde los diferentes elementos, desde las diferentes fuentes filosóficas, desde las teorías del aprendizaje, exige una revisión exhaustiva y periódica de las mallas curriculares que integran los trayectos formativos, ¿verdad? Un poco paliando la burocracia que a veces existe a lo interno de las estructuras que no permiten avanzar en relación con las reformas necesarias. La revisión periódica sobre cómo concebir el trayecto formativo, el currículum y las condiciones para la formación integral es muy importante. Parte importante también del currículo tiene que ver con poder permear ese currículum con las políticas que las universidades tienen, ¿verdad? Es muy importante considerar el enfoque pedagógico y la perspectiva que la universidad asume de cara a los retos que tiene la sociedad. El currículo universitario tiene que ser congruente con las aspiraciones de la universidad y en gran parte el currículo universitario tiene que permear, tiene que asumir la misión y la visión que tiene la universidad para que esa misión y esa visión se vea reflejada en el quehacer que se realiza desde la docencia, desde la investigación y desde la extensión. Como parte de ese proceso constructivo, es muy importante que las personas involucradas en ese proceso participen. La participación del estudiantado en la conformación del currículum es fundamental y el compromiso que el profesorado asuma. Si bien es cierto, muchas veces se delega en comisiones de alto nivel la perspectiva del desarrollo curricular. Un currículum forjado sin la participación del estudiantado y sin la participación del profesorado pierde credibilidad y pierde validez, aparte de que atenta con los valores democráticos que tiene la universidad. Parte de ese proceso constructivo tiene que ver con la colaboración para formar consensos y permitir organizar el currículum bajo perspectivas que tienen que ver con traer a la mesa las voces no solamente del estudiantado, del profesorado, sino también de los empleadores y de todas las instituciones u organizaciones que están involucradas en ese proceso. Es muy importante también en este contexto generar en cierta forma mecanismos de control para evitar que el currículum oficial, el currículum que está aprobado, que está instituido, se diluya o se distorsione con el quehacer docente. Muchas de las críticas que se hacen al desarrollo del currículum universitario y al trayecto formativo es que muchas veces las intenciones que están en el papel se diluyen porque las personas que ejercen la acción educativa asumen posiciones que se contraponen a lo que está especificado en el currículum, a sus principios. De ahí que debe de existir una congruencia epistemológica entre la teoría, entre lo que está instituido y la práctica del profesorado. Y en este aspecto, el desarrollo del currículum universitario debe de evidenciar esa relación
estrecha entre lo que se enseña, entre qué se aprende, entre cómo se enseña, para qué se aprende. Y es importante permear esa acción docente desde estas perspectivas. Es importante también en este sentido que la persona docente tenga claridad epistemológica sobre las características del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que hoy por hoy cobra mucha importancia el hecho de que la persona docente sea conocedora del proceso de enseñanza-aprendizaje, del enfoque pedagógico, de las estrategias didácticas, de los recursos didácticos para el aprendizaje y demás aspectos que están orientados al proceso de enseñanza-aprendizaje según el modelo pedagógico. La evaluación de los aprendizajes, la estructura del programa de estudios, la articulación entre una asignatura y otra y demás aspectos son elementos importantes para potenciar el desarrollo integral del estudiantado y también ser congruentes con la propuesta curricular. Gran parte importante de este proceso constructivo de conocimiento también tiene que ver con el conocimiento que las personas docentes y las personas estudiantes tengan en relación a la modalidad educativa. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se enmarca esa modalidad educativa? ¿Verdad? Dentro del quehacer. El perfil profesional de las personas estudiantes, tanto el perfil de entrada como el perfil de salida, tiene que ser un aspecto de escrutinio constante, ¿verdad? Dentro de la discusión que se da a lo interno para la mejora. El perfil de entrada y el perfil de salida debe ser constatado y en cierta forma verificado, ¿verdad? Más allá de obtener la titulación, obtener cierto creditaje, deben de existir a lo interno de las organizaciones y a lo interno de las unidades académicas mecanismos que garanticen cuáles son las condiciones específicas que dibujen ese perfil de entrada del estudiantado y que también garanticen que ese perfil de salida que está instituido en ese currículum o en esa aspiración formativa es un perfil de salida que está rindiendo los frutos que se esperan en relación con las características y condiciones particulares. Es muy importante también considerar de que actualmente existe una necesidad de tener un balance entre los contenidos de tipo conceptual, los contenidos de tipo procedimental y los contenidos de tipo actitudinal. Históricamente, muchos programas de estudio o planes de estudio estaban centrados básicamente en contenidos o en aspectos conceptuales muy orientados al quehacer disciplinar y eso desdibuja la aspiración de una formación integral. El desarrollo de la formación integral tiene que ver con un balance dentro de las aspiraciones o los aprendizajes esperados, no solamente conceptos, sino también procedimientos, modelaje de actitudes, de comportamientos y de valores que son inherentes al ejercicio de la profesión para el que se está formando y también inherentes a todo ser humano. Es muy importante dentro de esta perspectiva considerar esta participación que debe haber siempre en todo momento del profesorado, no solamente determinando condiciones y características propias del currículum y ejerciendo la docencia, sino también considerando aspectos de mejora que pueden ser incorporados posteriormente a los programas y a los planes de estudio. De estos aspectos, también es muy importante ver el desarrollo. Vamos a ver, el desarrollo de la formación integral del estudiantado es otro de los aspectos que están contemplados dentro de los desafíos de la universidad. Cuando hablamos de formación integral, es muy importante considerar que la formación integral es un proceso complejo y es un proceso
que en primera instancia debe permitir a las personas estudiantes y debe permitir al ser humano reflexionar sobre su propio bienestar, sobre su contexto, sobre su propia persona y posteriormente también reflexionar en torno a los aspectos que están relacionados con los semejantes y con otros seres vivos que cohabitan en el entorno. La formación integral tiene que ver justamente con potenciar esas habilidades de convivencia que hacen del ser humano una persona que se preocupa por el bienestar personal, se preocupa por el bienestar de sus semejantes y se preocupa por el bienestar del medio ambiente y de la naturaleza. La formación, si bien es cierto, en el proceso formativo o en la formación, es muy importante considerar que es un elemento autodeterminado o limitado por la autodeterminación, porque es al final y al cabo la persona estudiante quien asume el compromiso, ¿verdad?, de tomar ese trayecto formativo o esa formación que la universidad propone para lograr ese desarrollo integral. Gran parte de ese proceso y ese desarrollo integral tiene que ver con esa responsabilidad que asume el estudiante como tal. La universidad no forma, la persona toma la decisión de formarse, la universidad promueve ese trayecto formativo, la universidad coadyuva, facilita, genera las herramientas, pero al final y al cabo el compromiso de la formación, el desarrollo de los valores, el desarrollo del quehacer, del saber conocer, del saber ser y del saber hacer tiene que ver mucho con una disposición emocional que la persona estudiante tiene en relación con su propio aprendizaje. El compromiso de formación recae principalmente en la persona estudiante y ese compromiso de formación que asumimos como personas estudiantes es respaldado por el profesorado y es respaldado por la universidad, dándonos todos los medios y todos los mecanismos que la institución facilita o promueve para nuestra formación integral. Esta formación integral hay que considerar en la formación integral y hay que hacérselo notar a los estudiantes como formación integral que la universidad no es ajena a todos los fenómenos y las situaciones que acontecen en la sociedad postmoderna y que impulsan a sucumbir, ¿verdad? A que la universidad se convierta en una empresa, en una maquila, ¿verdad?, de venta de bienes y servicios, ¿verdad? Gran parte de ese proceso de formación integral tiene que ver con hacer conciencia en el estudiantado cuál es el papel primordial que tiene la universidad de cara a las situaciones que acontecen a su alrededor. Existen una tendencia actual, ¿verdad?, de políticas públicas que van minando poco a poco los presupuestos y los recursos con los que cuentan las universidades para hacerle frente a su papel histórico. Y es muy importante dentro de la formación integral poder generar perspectivas y reflexión hacia el estudiantado y hacia las personas que están involucradas en ese proceso constructivo de conocimiento para que exista diálogo, exista reflexión en torno a las condiciones que afronta la universidad y los retos que tienen. Gran parte o mucha, me llama a mí mucho la atención si uno analiza, por ejemplo, los comentarios en redes sociales, muchos detractores de las universidades públicas son sus mismos egresados. Eso da pena ajena, ¿verdad? Y eso es porque no hemos logrado permear un sentido crítico en esa formación de ese estudiantado. El estudiantado se va resentido de la universidad, se va a veces agobiado de la universidad, se le olvida que en algún momento de la historia estuvo ahí, que en algún momento gracias a esa institución o a lo que esa institución representó, logró solventar necesidades no solo de conocimiento, sino también de formación integral. Y esa formación integral tiene que calar y tiene que permear no solamente el trayecto profesional de ejercicio de esa profesión, sino que tiene que calar el ciclo de vida de los seres humanos. Gran parte de esto tiene que ver también con el modelaje didáctico que ejerzamos las personas docentes.
Las personas docentes en un proceso de formación integral somos modelos y tenemos que ser congruentes. Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos, congruentes entre lo que hacemos y congruentes entre las perspectivas que generamos a partir del ejercicio de la docencia. Es muy importante, en este momento cobra gran importancia hacer énfasis en las emociones del ser humano. Ya lo decía Eduardo Poncet, un científico comunicador español, que por cierto murió el año pasado, un referente a nivel internacional. Si solamente la universidad lograra moldear habilidades de convivencia y moldear emociones en el estudiantado, podría darse por satisfecha en su misión y su visión. Si nosotros analizamos un poco la perspectiva que tienen las universidades actuales sobre el desarrollo del ser humano, gran parte del discurso y gran parte de la acción está enfocado en moldear actitudes y emociones. Las emociones y las actitudes son aspectos fundamentales, principales dentro del proceso de formación integral del estudiantado, y eso debe evidenciarse en todo momento en la universidad. Gran parte de este proceso de formación integral implica construcción social, razonando, argumentando, reflexionando, ¿verdad? La trascendencia que tiene ese currículo, ¿verdad? En la vida del estudiantado, en cuáles son no solamente los alcances del ejercicio de la profesión, sino cuáles son las responsabilidades éticas, morales y espirituales que asume el estudiantado graduado de nuestra universidad. ¿Cuáles son esos compromisos que son complementarios a la formación rigurosa en el área disciplinar que se deben de asumir y que se deben generar con los semejantes, ¿verdad? Que puedan permear en cierta forma y favorecer un poco la mejora de las problemáticas sociales. Más allá de un campo disciplinar, lo más importante en este caso es cómo se forja el carácter de las personas, cómo se forjan esas habilidades de convivencia que trasciendan un poco más allá de un ejercicio profesional. Es muy importante también considerar que dentro del desarrollo de la formación profesional, muchas veces el estudiantado está muy orientado al desarrollo, únicamente al desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y este aspecto del desarrollo cognitivo es muy importante dentro de este proceso, pero también es importante considerar de que hay una clara necesidad de generar acciones para poder resolver conflictos y tomar decisiones en muchas situaciones que se tienen que resolver, que en varias perspectivas a veces son problemas que no tienen una solución viable, ¿verdad? La formación integral, en cierta forma, lo que busca es el perfeccionamiento en esa formación rigurosa, pero también asume la responsabilidad de asumir, ¿verdad? De asumir y producir una conciencia crítica y reflexiva en torno a esos compromisos sociales cuando se ejerce esa profesión, ¿verdad? Gran parte de ese discurso tiene que quedar anclado en la formación del estudiantado y tiene que quedar claramente definido en acción docente. Muy importante dentro de la universidad actual para la formación integral el promover espacios como este espacio en el que estamos actualmente, para obtener esas experiencias cotidianas que vayan más allá de lo que se puede generar en el aula a partir de unos contenidos o unos ejercicios profesionales. En este caso, estas experiencias, como les mencionaba al inicio, tienen que estar no solamente vinculadas con el quehacer profesional, sino que tienen que tocar a la persona, tienen que tocar a su familia y también tienen que tocar ese entorno social y comunitario. Es muy importante para la formación integral entender el compromiso de preservar los valores humanos ante cualquier cosa y reflexionar sobre el papel que tiene la universidad sobre las diferentes amenazas que se ciernen en torno a ella, ¿verdad? Un ejemplo es
generar condiciones específicas, no solo para el profesorado, sino también para el estudiantado. Infraestructura, sistemas de información, los recursos necesarios, la investigación. Actualmente el sistema económico obliga también a la precarización de la docencia universitaria y a las condiciones específicas de estabilidad laboral docente. En las universidades públicas hay cantidades gigantescas de interinazgo y hay diferencias odiosas entre diferentes grupos o sectores a lo interno de la universidad. Y esto debería ser un elemento también fundamental para permear la formación integral, porque la formación integral tiene que ver mucho también con cómo se estructure y cómo se medien esos procesos para dar estabilidad y condiciones, no solamente al profesorado, sino también las condiciones mínimas que necesita el estudiantado para poder desarrollar esa formación integral. Una verdadera formación integral desvincula a las personas en cierta forma de los estándares o de los patrones creados por una sociedad mercantilista, por un aparato mercadológico que hace creer que la única forma para ser feliz es obteniendo bienes y servicios y consumiendo todo lo que produce el aparato, las industrias y los corporativos. Gran parte de la formación integral tiene que ver con que las personas tengan y puedan salir de ese letargo de la enajenación que tiene el ser humano con las condiciones que actualmente y esos patrones de conductas que imponen los corporativos y las agencias de mercadeo y los medios de comunicación. Gran parte tiene que ver también con la posibilidad y la esperanza de poder hacer frente a esos problemas de la sociedad actual y también poder generar, desvincularse un poco de esa manipulación mediática que en este momento es un elemento que tiene la sociedad sumida, ¿verdad? En una ignorancia colectiva y en situaciones que derivan en eh, poca criticidad ante la realidad nacional. En este sentido, como les mencionaba, el profesor o el profesorado, el modelaje que realiza el profesorado es importante para poder develar cuál sería la actitud o cuál sería una posición asumida. Es importante determinar que el profesorado debe promover y debe modelar la conciencia crítica y reflexiva para que el estudiantado también en cierta forma pueda evidenciar cómo esa conciencia crítica y esa conciencia reflexiva puede ir transformando su entorno. Es necesario generar esos espacios, discutir. Bueno, esta yo creo que ya pasó. Sí, estaba repetida esta diapositiva. Dentro de esta perspectiva también tenemos como último elemento el compromiso y la responsabilidad social. Otro elemento del compromiso y la responsabilidad social, en cierta forma, es garantizar esa posibilidad de que el estudiantado participe de ese desarrollo comunal y la atención a las problemáticas sociales, muy alineado en la colaboración que debe existir entre la universidad y las comunidades. Gran parte del compromiso, de la responsabilidad social tiene que ver con la planificación que se genere desde la universidad para poder afianzar esos proyectos de impacto social que de una u otra manera impacten a la sociedad y permitan al estudiantado conocer cuáles son los problemas más apremiantes. Visualizar la acción de la universidad en función de los principios democráticos es poder generar compromiso social y también ser congruente con la perspectiva de derechos humanos, considerando la responsabilidad social dentro, ¿verdad? Como un elemento que no solamente permite resolver problemas externos, sino también la responsabilidad social es un elemento o una acción
de la universidad que permite también la mejora de problemas internos que tiene la universidad, la mejora del currículum, la mejora de las acciones educativas, las acciones pedagógicas que se generan desde las aulas y desde los ambientes universitarios. La responsabilidad social es el canal que mantiene esa unión entre la universidad y la sociedad, las necesidades más apremiantes que ésta tiene y cómo éstas se evidencian dentro del quehacer universitario. La responsabilidad social como tal implica un alto compromiso con la investigación, ya que muchas situaciones en las cuales la universidad aporta a la sociedad no tienen respuestas concretas. Y esta situación hace de que la universidad tenga un gran compromiso con la investigación y en cierta forma con el trabajo colaborativo para poder generar perspectivas de mejora. El trayecto formativo de las carreras y de las facultades debe proveer al estudiantado en cierta forma de un sentido de solidaridad y de participación eficiente y activa en las actividades comunales. Es muy importante considerar que esto tiene que ver mucho también con la forma como se comuniquen los proyectos, ¿verdad? Más apremiantes en el ámbito social que incide la universidad. Muchas de las cosas que en estos momentos hacen las universidades no se divulgan, ¿verdad? No hay difusión, no hay divulgación y la difusión y la divulgación son elementos fundamentales y ahí las tecnologías digitales de la información y la comunicación pueden ser aliadas valiosas para poder generar perspectiva, divulgación y difusión a nivel nacional e internacional. La planificación es muy importante en este proceso de compromiso y responsabilidad social, la evaluación rigurosa que debe de existir para garantizar que las metas establecidas en esos proyectos de responsabilidad social fueron solventadas y que también los recursos económicos que las universidades destinan a esas actividades fueron utilizados de manera efectiva y eficiente para la mejora de las acciones emprendidas. Gran parte de la responsabilidad social también tiene que ver con la planificación y es muy importante en este sentido generar desde las unidades académicas planificaciones a largo plazo. Hay muchos proyectos aislados que inician y terminan y no permean o no permiten generar acciones de mejora porque no hay una planificación a largo plazo. Las situaciones, problemas que están aconteciendo requieren de una planificación de corto, largo y mediano plazo y requieren también de una continuidad específica que pueda generar la sostenibilidad de esos proyectos desde las diferentes unidades académicas. Los proyectos donde hay intervención interdisciplinaria, donde intervienen diferentes unidades académicas, son proyectos que tienen importancia y relevancia en la universidad del siglo XXI, debido a que la complejidad de las situaciones del contexto exige aunar esfuerzos para poder generar perspectivas de mejora en esos contextos. Las actividades de evaluación, de socialización con la comunidad universitaria son importantes también a lo interno. Poder comunicar, establecer medios de comunicación que puedan en cierta forma afianzar lo que se hace dentro de la universidad, afianzarlo a lo interno, ¿verdad? Que el estudiantado no sea, digamos, el estudiantado o el profesorado no sea conozca a fondo cuáles son las actividades y los logros que se van generando. Si Don nosotros... Manuel, perdone que le interrumpa, es que nos hacen falta 5 minutos, disculpe que le interrumpa. Gracias. Sí, si nosotros desde la sociedad queremos generar credibilidad en la opinión pública, es muy importante que el quehacer de la universidad esté generando proyectos o acciones de valor en el contexto.
La enseñanza, la investigación y la acción social, en cierta forma, deben proveer transformaciones positivas. Si la sociedad no percibe que tengamos algún efecto positivo desde la enseñanza, desde la investigación y desde la acción social, no es posible generar esa credibilidad. Y desde esta perspectiva, la universidad va a ir perdiendo terreno cada vez más dentro del quehacer social. En cierta forma, la idea es que podamos generar una universidad pública que pueda renovarse, adaptarse a las transformaciones, que pueda enseñar para incluir, enseñar para vivir, una universidad donde pueda existir una apropiación de la investigación, del currículum, de la pedagogía, una universidad donde puedan generarse perspectivas desde los diferentes grupos sociales que implica una proximidad con el mundo. La universidad tiene que estar abierta, la universidad tiene que estar con los oídos y los ojos atentos a esas necesidades. Toda esta perspectiva genera limitaciones que en cierta forma generan limitaciones y grandes oportunidades también, ¿verdad? Y en este sentido es importante considerar como aspectos de reflexión final esa evaluación permanente del currículum, esas propuestas curriculares orientadas a las actitudes y la ética en el desarrollo y la búsqueda de la mejora del aprendizaje. Ya para finalizar, tengo acá algunos aspectos que son, que están relacionados con los aspectos que he mencionado anteriormente, que tienen que ver con la responsabilidad de las unidades académicas para generar planes de formación en procura de actividades de formación complementarias que vayan más allá de la disciplina, afianzar esas construcciones culturales que conectan el currículum con la sociedad, el desarrollo del profesorado, el desarrollo del talento humano del profesorado es importantísimo, la curiosidad, la forma como el profesorado asuma acciones para la mediación pedagógica es muy importante. En este caso, en América Latina, la educación superior es una posibilidad para salir de los índices de pobreza. Sin embargo, hay que considerar que no todas las personas estudiantes, muchas personas estudiantes en estos momentos están siendo excluidas del sistema porque sus condiciones de pobreza no les permiten lograr ingresar a la universidad. Hay que considerar también que aunque la universidad, igual que otras instituciones, es reproductora de patrones de opresión y de dominación, también es la misma universidad la instancia donde se impulsan acciones para combatir esta pobreza y esa desigualdad, lo que hace de la universidad pública un baluarte en el desarrollo integral del individuo y en el desarrollo económico, político y social del país. Gran parte de este desarrollo de la universidad pública implicará en los próximos años la redefinición no solamente de su estructura, sino también de los presupuestos universitarios y de los mecanismos que permitan hacer sostenible esa acción social en el ámbito educativo. Muchísimas gracias.